programa Revelando la Historia. Esta vez les saluda con mucho gusto la arquitecta Ivonne y nuestro conductor, el arquitecto Luis Corrales Vivar, entrevista al licenciado Pío y a la doctora Laura. Bueno, el tema de esta tarde es el ajedrez, la historia del ajedrez en Hidalgo. Amigos, ¿sabían que el ajedrez tiene de su existencia más de 2000 años? Y bueno, quiero comentarles también que circulan muchas leyendas sobre el ajedrez y diferentes juegos de mesa. Se atribuyen en su invención. Hoy se cree que el ajedrez constituye a una evolución del juego de mesa, llamado ajedrez Shatranj, también que proviene a su vez del Chaturanga, ideado en la India en el siglo VI. También en la tumba Tutankamón de 1300 a.C., junto a numerosos objetos que acompañaban a la momia, se halló un tablero cuadriculado, piezas con significativa semejanza al ajedrez que conocemos ahora. Y bueno, aunque en su menor número se expone en el Museo de El Cairo. La mayoría de los expertos concuerdan en que el ancestro más antiguo del ajedrez es el Chaturanga, jugado en la India, aunque de origen exacto es desconocido. El juego se utilizaba para representar una batalla y de esa manera idear estrategias de campo. Del Chaturanga proviene el Shatranj, una variante jugada principalmente en Persia, que conserva la mayoría de sus características, y quiero comentarles algunas, amigos, como este. Muchos de los juegos derivados del Chaturanga y también del Shatranj poseen piezas en común. Quiero explicarles, por ejemplo, como la alferza, predecesora de la reina, el elefante, llamado alfil, derivado alfil, en persa el elefanteno, la torre o carro de guerra, el rey que define el final del juego también, y los peones, soldados o infantería. Y bueno, amigos, más tarde, Josten, en el 2001, en su trabajo titulado Chess, A Living Fossil, planteó la hipótesis que el ajedrez se originó a partir de la combinación de juegos más antiguos, utilizados en regiones conectadas con el comercio de mercancías a lo largo de la antigua ruta de seda, que después en nuestro programa lo comentaremos, la ruta de seda. Llegó a la conclusión que el nacimiento del juego ocurrió en el imperio Kushan entre el año 50 a.C. y el 200 después de Cristo, en una región norte y noroeste de la actual India. Hay regiones y también hay algunos registros arqueológicos del juego del ajedrez en Asia y también en Europa, así en la ruta de seda y vías marítimas. Posteriormente, estudiando la disposición en el tiempo y en el espacio de los restos arqueológicos de este juego, Echeverría, en el 2006, encontró dos posibles fechas y lugares de origen, dependiendo el grado de la certeza respecto a la pertenencia del juego de los objetos de algunos de los sitios arqueológicos. Al presente, los citados antecedentes parecen aproximados al lugar y al siglo del origen del ajedrez. Bueno, amigos, les quiero comentar un poquito acerca del ajedrez contemporáneo. En 1737, el sirio Philippe Stama de Alepo publica en París su libro El noble juego del ajedrez. Y en él se utiliza por primera vez en la historia un nuevo sistema de notación, la notación de Stama, que no era otra cosa actual que alguna notación algebraica. A pesar de su indudable ventaja, harán falta más de 2 siglos y medio para que se generalice en todo el mundo. Solo a partir de 1980, la FIDE la considera como el único sistema de notación oficial. En 1924, se funda en París la Fédération Internationale des Échecs, FIDE. Se encuentra con unos 175 países miembros. Es la segunda mayor federación deportiva del mundo, tras la FIFA, que tiene 180 países afiliados. Y bueno, amigos, a grandes rasgos, quiero comentarles que el origen de este juego es de carácter mundial. Asimismo, quiero invitar a todos los hidalguenses, así como a los jóvenes, a los niños, a que jueguen o se metan a clases de ajedrez. Y bueno, amigos, los dejo en compañía de nuestro conductor, el arquitecto Luis Corrales Vivar Cravioto, y sus invitados de esta tarde.
Gracias. Pues efectivamente, estimados amigos, como dijo la arquitecta Ivonne, ya estamos aquí para entrevistar a Pío Arnoldo Herrera y a Laura, ¿tu apellido? Morales Mendoza. Laura Morales Mendoza. Ellos dos son invitados al programa Revelando la Historia por sus conocimientos y su afición enorme hacia el juego universal que es el ajedrez, que ya como ustedes vieron que dijo Ivonne, bueno, pues es un juego mundial, nace en donde nace la civilización, digamos, original, que es en el Oriente, ¿no? Y ha cundido desde hace más de 1000 y tantos años por todo lo que es Europa. Dicen que fueron los musulmanes quienes lo trajeron del Medio Oriente a Europa y de Europa pasó a América. Pero ahora, amigos, con la comunicación global que tenemos en el planeta y con toda la grandeza de este juego, pues es un juego prácticamente de todo el mundo. Hay países en que es casi un juego nacional, como en Rusia, como en Cuba. Entonces, bueno, pues queremos platicar de él porque el ajedrez es cultura. El ajedrez es un juego de cultura, de inteligencia, de estrategia. Pero además, amigos, porque en Hidalgo hay una gran afición al ajedrez, hay muchas personas que lo practican. Y yo conozco al licenciado Pío Arnoldo, bueno, ya me va a ser licenciado porque está estudiando para la licenciatura en Historia en la Universidad de Tlaxcala, pero ya menos se va a titular y estábamos comentando ahorita de su tesis, me está pidiendo pues algún librito que tenga yo por ahí perdido en mis cosas. Bueno, bienvenido a Pío Arnoldo Herrera. Yo lo conozco desde hace años, es una persona que es muy aficionado al ajedrez. Cuando estábamos en la Casa de la Cultura de Pachuca, organizamos ahí un torneo de ajedrez en el que, por cierto, Pío trajo a una jugadora extraordinaria cubana que jugó como contra 10, ¿verdad? Y a todos les ganó sin ningún problema. Yo me admiré porque si a mí jugar contra una persona, esto es como las computadoras, amigos, es difícil batallar con una, pero le ponen a uno 8 y ya se hace uno bolas. Dicen los que así dicen, que también así es como con las mujeres. Es difícil tratar con una, pero tratar con 5 al mismo tiempo es una tragedia. Y entonces aquí está nuestro amigo Pío Arnoldo Herrera y hablándonos del ajedrez. Y lo primero que le vamos a preguntar es, ¿cómo surge el ajedrez y de dónde proviene, en tu opinión, Pío? Bueno, Pío así se llama, ¿eh? Bueno, el ajedrez surge del Valle del Indo, en la parte de lo que actualmente conocemos como la India. Estamos hablando más o menos de hace unos 1300, 1500 años, pero no el ajedrez que conocemos. Los primeros inicios hablan de un juego que se llama chaturanga. El chaturanga es el tema de los 4 ejércitos, chatur 4 y anga ejércitos. Ok. Era un juego entre 4 personas en los cuales aprendían tácticas de guerra a través de un juego. El imperio persa estuvo ahí bastantes siglos, pero después el imperio musulmán, los árabes llegaron y los invadieron. Por ende, la cultura persa fue absorbida por los árabes. Los árabes sabemos que estuvieron en la ruta de la seda, que llegaron a dominar una parte muy importante del Oriente y de Europa. A ver, yo te voy a ir interrumpiendo porque Pío habla como si todos supiéramos lo que dice y no, lo tengo que interrumpir. Algunas aclaracioncitas para mis amigos, mis grandes amigos que nos siguen. Ruta de la seda, camino construido en remotos tiempos por los romanos para ir a China, en que los romanos llevaban a China oro y los chinos nos regresaban, bueno, a la cultura occidental, con seda, por eso se llamaba la Ruta de la Seda. Advierto que es mucho antes de los viajes de Marco Polo. Los romanos, que eran verdaderamente unos señorones en materia histórica, de ingeniería, de comunicación, estaban comunicados con China. Entonces, a través de esa ruta que iba de Roma a Beijing, bueno, pues había mucha comunicación con la India y con Pakistán y con esos países. Perdón, adelante. Exactamente. Por ende, la cultura se iba propagando por toda Asia, por parte de Europa también. El ajedrez antiguo, el ajedrez árabe que empezó a evolucionar en Persia, que se llama Shatrang, y que después los árabes lo tomaron, empezó a expandirse, llegando a China, a Japón, a África, a España, a Grecia e Italia, a través de la parte norte de África. Cuando el ajedrez llega a Japón, estamos hablando del siglo VII, en Japón
cambia, evoluciona y actualmente lo conocen con el nuevo de shogi. Es otro tipo de ajedrez, se llama el ajedrez japonés. En China evoluciona, cambia reglas, cambia la forma del tablero y se llama Xiangqi, que al día de hoy son juegos súper populares en estas regiones. Pero el cambio más importante que se realiza a nivel histórico es cuando el ajedrez llega a la península ibérica en el siglo más o menos, en el siglo X. Cuando llega en el siglo X, la cultura la asimila los españoles y en 1232 conocemos los primeros tratados de ajedrez hechos en España por el rey Alfonso X el Sabio. ¿Cómo tratados? Son los primeros libros o escritos que tratados hablan... desde el punto de vista ideológico, Exactamente. no político ni militar, sino un tratado es el estudio de un tema. Perfecto. Entonces, a través de esos tratados se empieza a ver el ajedrez árabe. Todavía estamos hablando de un ajedrez muy antiguo, que no es el mismo que conocemos, donde las piezas tienen otros nombres y tienen otras características. Para el año de 1470 se escribe un poema que se llama Shach de Amor. En ese poema Shach de Amor se habla sobre el nuevo movimiento de las piezas de ajedrez. La dama del ajedrez, o la reina, como algunos la conocen, es la asimilación del poderío que en ese momento tiene la reina Isabel de España. La católica, Isabel la católica. Exactamente. Entonces, al ser una reina tan poderosa, hicieron una asimilación de ella en el tablero de ajedrez. Por eso la dama en el ajedrez es la pieza más importante. Qué interesante, amigos, y interrumpo a Pío porque esto que me acaba de decir a mí me llena de gusto. Yo tengo una especial admiración por la reina Isabel, porque sé que en una época en que la mujer no tenía la preponderancia ni los derechos que debió haber tenido siempre, pero que desgraciadamente no se los dio el hombre, sino hasta ahora, en que empieza realmente a la mujer a tener un protagonismo en todos los ámbitos. Pero imagínense ustedes, en la época de los años 1400 y tantos, en que la reina Isabel la Católica era la reina de Castilla y casó con el rey de Aragón, el rey Fernando. Isabel y Fernando, los reyes católicos. Y bueno, Isabel no solamente fue poderosa como mujer en la historia de España, de hecho es la liberadora, junto con su marido, de España del yugo de los moros. Ellos dos corren a los árabes de España y crean lo que ahora conocemos como el Reino de España, uniendo al principio Castilla y Aragón. Hay un refrán muy famoso que a mí me gusta mucho repetir, que decían los españoles en esa época, y decía así respecto a quién mandaba. ¿Mandaba Fernando o mandaba Isabel? Y decía el refrán: monta tanto, tanto monta Isabel como Fernando. Bueno, hecho este paréntesis, me da mucho gusto que sea la reina Isabel la que le dé un gran impulso y prácticamente un, digamos, nuevo reglas, origen al ajedrez, que creo que es el que nosotros jugamos ahora, ¿no, Pío? Exactamente. La cuna del ajedrez es en Valencia, España. Lo que conocemos el día de hoy en Valencia se origina. Cambia la dama, había una pieza antigua que se llama alfereza. Ahora sí, es la dama, el alfil cambia. Lo único que no hubo un cambio fue en el enroque, en el momento del enroque, pero posteriormente en Italia se hace esa aportación. Pero a partir de Valencia del año 1470 podemos decir que es el ajedrez que conocemos al día de hoy. Qué excelente explicación nos ha hecho Pío Arnoldo Herrera. Pero el dictador de este programa, mi querido productor, Rolando García, me está diciendo que ya, pausa por favor, y nos vamos a una pausa. Le pedimos a usted que mientras vaya por un refresco, por un sándwich, por lo que quiera, pero regrese porque seguimos en Revelando la Historia. Seguimos con nuestro tema y nuestra plática del ajedrez, y entonces voy a preguntar lo siguiente a Pío mientras él va a contestar. ¿Este ajedrez que jugamos hoy es el mismo ajedrez de hace cientos de años? Como ya hemos hablado, el ajedrez que conocemos al día de hoy se ha permeado diferentes culturas. No es lo mismo el Xiangqi, el Shogi, el Chaturanga, el Shatrang. El ajedrez moderno realmente va a cambiar demasiado durante todos los últimos siglos. El ajedrez moderno, como estábamos diciendo, nace en Valencia. En Valencia, España, surge
se irradia por todo el mundo y llegamos a la clasificación del ajedrez a través de las teorías. La primera época que conocemos mayormente es la época que llamamos la época romántica, del año de 1600 a 1886 más o menos, y en la época romántica porque las partidas en aquel entonces son partidas muy llamativas, muy rápidas, muy espectaculares, sacrificio de piezas, y realmente es algo donde empieza el ajedrez a relacionarse con el arte a través de la dificultad de las piezas que se mueven, qué es lo que crean las obras de arte, por así decir, algunas partidas. Después de esa época, hablamos de una época científica. El ajedrez científico empieza de 1886 a aproximadamente 1906, donde el primer campeón del mundo, más o menos considerado por todos, William Steinitz, establece ciertas reglas para tener un mejor juego de la partida de ajedrez. Después de él aparece la época hipermoderna. La época hipermoderna va a obedecer a ciertas publicaciones de ajedrez donde lo que es más importante va a ser la posición antes que las reglas. Donde existe un libro muy famoso que se llama El juego hipermoderno de Reti, y posteriormente, a partir de 1946 hasta la fecha, se considera la época ecléctica. La época ecléctica es cuando la Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, establece y se apodera del título de campeón mundial para organizar ellos mismos el torneo. Y hablando ahorita de la Olimpiada de Invierno, pues no hay que olvidar que desde principios del siglo XX, Rusia, sin duda, es el país que mayor domina el ajedrez en todo el orbe. Por lo tanto, vamos a tener que ver cómo el ajedrez va a evolucionar a partir de estos días que empiezan a haber cambios importantes en los jugadores conocidos. Querido Pío, yo sé que en Rusia el ajedrez es el juego, digamos, nacional. Mi pregunta ahorita me surgió, en Sochi 2014, ¿se está jugando un torneo paralelo al de los Juegos Olímpicos? No sé con exactitud si lo estén realizando. Lo más seguro es que sí, porque es una parte de las actividades culturales de Rusia. El ajedrez en Rusia es tan importante como aquí el fútbol. No, bueno, pero ya no lo digas. Sí, claro, bueno, hay un motivo climatológico, amigos. Casi en todos los asuntos históricos, como lo dijimos en un programa hace poquito en que entrevisté a mis alumnos, la geografía histórica es determinante. Y uno de los factores de la geografía histórica es la climatología. Resulta que Rusia tiene unos inviernos larguísimos. Recordemos que el 18 de octubre de 1812 Napoleón tomó Moscú y ya estaba un frío terrible en este país y en esta ciudad. Entonces, imagínense ustedes que el invierno ruso dura de septiembre como a abril. Son casi 6 meses, una parte del otoño, todo el invierno y una parte de la primavera, en que hay nieve demasiado. Por eso hay 2 costumbres rusas que existen. Una, el ingerir esta bebida casi nacional de ese país que se llama el vodka. Porque el vodka, en primer lugar, ellos están acostumbrados a tomarlo. Usted, amigo, no intente tomar vodka como los rusos, porque no tenemos su resistencia. Pero ellos lo toman desde niños, porque es lo único en muchas partes que los calienta un poco del cuerpo. Y el otro asunto es que como están encerrados porque hay un frío terrible, entonces los juegos de salón se han desarrollado enormemente. Por eso son buenos en el voleibol, que se juega en estadios con duela, en el básquetbol y fundamentalmente en el ajedrez. Casi no hay niño ruso que no sea un buen jugador de ajedrez. Esto les proporciona, porque eso es, ahorita lo platicaremos con Pío, cuáles son las cualidades para la formación de un niño y de un joven de practicar el ajedrez. Adelante. Sí, aparte del clima para la idónea práctica del ajedrez, tenemos que recordar que el ajedrez en su momento fue una política socialista. ¿Por qué? Porque ellos decían que es más sencillo mandar a hacer grandes canchas, mandar a hacer instalaciones o poner ajedrezes y a los niños a pensar en todas las escuelas. Es mucho más económico apostarle por el ajedrez que apostarle por muchos otros deportes. Nada más que muchos regímenes totalitarios pensaban que el ajedrez mantendría a la gente ocupada. Recordemos las teorías de algunos políticos como el propio Maquiavelo y como otros que dicen que la gente tiene que estar ocupada, al pueblo pan y circo.
Y entonces una forma de ocupar a la gente para que no piense en su realidad es darle a jugar ajedrez. Pero se equivocaron, amigos, porque el ajedrez, al contrario, en vez de, bueno, sí entretiene, pero despierta cualidades del cerebro. Y después esos muchachos que saben jugar ajedrez se vuelven pensadores y analizan su situación. Y entonces son entes políticos que no son del agrado de los regímenes totalitarios. Pero bueno, nos estamos desviando, no quiero que entremos en ese rasgo. Yo no sé si me permitas que le preguntemos a la doctora Laurita ¿cuál es la participación o cómo es que la mujer participe en el ajedrez? Porque por supuesto que lo hay, y hay grandes ajedrecistas del sexo femenino, pero queremos que ella nos platique, sobre todo que ella es de aquí de Hidalgo, cuál es la participación de la mujer en el ajedrez, por favor. Bueno, el ajedrez a nivel femenil ha tomado importancia sobre todo estos últimos años. A nivel del Estado, bueno, a mí me dejó gran experiencia como ajedrecista. Yo empecé a jugarlo desde que iba en la secundaria. A partir de ahí uno fue yendo a torneos y va adquiriendo conocimientos, experiencias con otros compañeros. Uno ya conoce a veces quiénes son sus contrincantes ajedrecistas y nos deja una gran experiencia. El ajedrez ahorita femenil, en lo que es Hidalgo igual, ha adquirido importancia. En este caso yo pude obtener varios méritos a nivel Estado, como lo fue en las Olimpiadas Juveniles, en la categoría sub-16 y sub-18, obtuve un tercer lugar y un primer lugar a nivel nacional. Posteriormente con la escuela hay que aprender ahora sí que poder llevar a cabo el ajedrez y saber con la escuela llevar y juntarlos a los dos. Así que durante la carrera que estudié la licenciatura de médico cirujano, lo seguí practicando en los momentos que se pudieran. Participé en lo que fueron las universidades nacionales y en la universidad, que fue mi último año de la carrera, pude sacar el primer lugar a nivel nacional. Lo que deja una gran experiencia y una satisfacción personal que puede ir surgiendo y la iniciativa de otras jugadoras para que sigan practicándolo, sigan estudiando y perseverando para poder obtener triunfos con este deporte que es muy hermoso. A ver, doctora Laurita, a mí me interesa mucho. ¿Se puede jugar hombre contra mujer? Así es, hay torneos que son mixtos. Obviamente en estos torneos mixtos es mucha la diferencia de nivel entre el varonil y el femenil, pero cuando son competencias femeniles es donde tenemos más oportunidad para poder sobresalir y resaltar y jugar los torneos mixtos para poder adquiriendo experiencia e ir subiendo el nivel poco a poco. Pues qué interesante. Miren, damitas que nos escuchan, que nos ven, hay que practicar el ajedrez porque, como nos dice Laura, pues es un juego muy entretenido. Yo no conozco ningún ajedrecista arrepentido. Nadie conozco que habiendo sido aficionado al ajedrez, después ya no lo sea. ¿Qué encanto tiene que quien entra no sale ya nunca? Me refiero a la afición, al gusto por este magnífico juego, ciencia, deporte, estrategia. ¿Verdad? Muchas gracias, Laurita. A ver, no sé si tenga yo tiempo, estimado productor. Sí, le quiero preguntar a Pío algo muy interesante. ¿Cuál es la relación entre el ajedrez y el arte? Bueno, hay que hablar del ajedrez y el arte, hay que hablar de dos vertientes. El arte va a ser algo que produce placer en una persona, ¿sí? Diferentes cosas pueden producir placer, un mural, una película, una fotografía. Y que comunica algo. Sobre todo. Pues una partida de ajedrez, su dificultad puede producir placer, puede comunicar algo a una persona. Bueno, a mí me produce enojo. Yo por eso no soy, sí sé jugar ajedrez, pero no me gusta que me ganen. Y entonces cuando vamos a jugar con uno, mejor dice, no, gracias, no te voy a dar batería, como decimos. Es decir, que no creas que me produce otra cosa. Y luego, perdón. Bueno, por ejemplo, ver alguna obra de arte o a una posición hecha por maestros especialistas en eso, sí. Es para un jugador de ajedrez causa bastante inspiraciones. Sí estoy de acuerdo. Hay obras maestras que producen belleza y atractivo. Exactamente, no es lo mismo a lo mejor ver una partida de algún jugador principiante a ver la partida de Bobby Fischer, alguna partida que haya jugado Bobby Fischer. Claro. Eso es por una parte. La otra parte del ajedrez que se juega como arte es las piezas. No es lo mismo unas piezas hechas en Paracho, Michoacán,
que unas piezas encontradas en Arabia en el siglo IX. Bueno, no, claro. Hay ajedrezes, lo que yo he comentado con mis alumnos, no es lo mismo un ajedrez de plástico hecho en China que un ajedrez de oro blanco y oro que vale miles de dólares que está en Nueva York. Ah, caray. Entonces, el ajedrez, sus formas van a ser muy diferentes en todos los países. No es lo mismo los materiales, la destreza, el tiempo que llevan en elaborarla. Además, es muy normal que en eventos culturales, por ejemplo, que la UNAM ha llegado a hacer aquí en México o en otras partes del mundo, donde aparte de exposición de piezas, hay exposición de cuadros, de poemas. Juan José Arriola tiene un poema de ajedrez, Homero Aridgis, José Luis Borges. Jorge Luis Borges, por favor, porque nos recuerdes al expresidente Sí, Fox. ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar de que diferentes personas en la historia han estado inmiscuidas con el ajedrez. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué grandes personajes de la historia de la política que hayan sido ajedrecistas conoces? Pero me contestarás después del corte. Vamos a un corte, amigos. No se vaya. Está muy interesante la plática con Laura, con Pío, así se llama, el ajedrez. Platicando sobre ajedrez con el licenciado Pío Arnoldo Herrera, a quien le voy a preguntar, ¿cuál es el mayor exponente del ajedrez mexicano en la historia? Pues bueno, el ajedrez en México no tiene una historia tan larga, estamos de acuerdo, si consideramos que México es un país reciente o muy nuevo. La referencia más grande que existe en el ajedrez mexicano es del gran maestro Carlos Torre Repeto. A principios del siglo XX, el maestro Torre nació en la ciudad de Mérida, Yucatán. Después se trasladó a Nueva Orleans, donde mejoró su ajedrez, y para 1925 era considerado de los mejores jugadores del mundo. Inclusive llegó a empatar y a ganarle a ex campeones mundiales de ajedrez en su época. Lamentablemente se retiró a muy temprana edad, aproximadamente a los 24 o 25 años, de la práctica del ajedrez profesional, para fallecer en 1978. Él es de los mexicanos, pocos mexicanos que les dieron o tienen el título de Gran Maestro, que es el título más alto de nivel de ajedrez que ¿Quién pueden otorga? otorgar. ¿La Federación? La FIDE. A través de FIDE, por sus siglas en francés, Federación Internacional de Echess. Entonces, la FIDE le da el título de Gran Maestro, y como ser la referencia más grande, en Mérida, a partir de 1985, realizan todos los diciembres, Laura ha llegado a ir a algunos, el torneo internacional Carlos Torre Repeto in Memoriam, que es el torneo más importante en México, que todos los diciembres lo hacen para recordar al gran maestro Carlos Torre. Ahí se han dado cita, yucateco, dando cita los mejores jugadores del mundo. ¿Y en qué años hablamos de la época del maestro Torre? Él estamos hablando que nació en 1904 y se retiró en 1926. Se retiró muy, muy joven de participar de torneos a alto nivel. En Moscú, en el 25, lo invitaron a jugar el torneo más importante en aquel momento del mundo, donde estaba participando el Emanuel Lasker, que fue campeón del mundo, Alexander Alekhine, que era campeón del mundo, José Raúl Capablanca. E inclusive, si queremos ver imágenes de Torre, en ese mismo torneo hicieron una película al mismo tiempo que el evento, donde aparece Carlos Torre, donde aparece Capablanca. Es una película blanco y negro y muda, ¿verdad? Clásica. Y se llama Fiebre de Ajedrez. ¿Por qué? Porque para los rusos el ajedrez es una fiebre. Por toda parte pueden jugar. Es muy interesante, si pueden conseguirla o verla en internet, está disponible, dura cuestión de 20 minutos. Y donde aparte de ver... ¿Y se llama? Fiebre de Ajedrez, Chess Fever. Chess Fever. Y es una película muy buena, que es un retrato del ajedrez de aquel entonces. Por ejemplo, aquí creo que está en YouTube, ¿no? En YouTube está. Y por ejemplo, aquí este tipo de relojes eran lo común en ese momento. Este reloj que estamos hablando, que es de 1960. ¿Para qué sirve el reloj en el ajedrez, Pío? Es muy sencillo. Antes no podías hacer que las partidas terminaran en un tiempo que tú quisieras. Simplemente el ajedrez para controlar el tiempo de las partidas. Las partidas pueden durar días a través de que se desarrolla el ajedrez, que estamos hablando más o menos de entre 1890 y 1921, que empiezan a implementarlo de mayor fuerza en los torneos de ajedrez. Pues ya tenemos un control de partidas y tenemos torneos que podemos calcular cuánto van a durar. Entonces,
se tira y se marca el tiempo para que el jugador opositor tenga determinado tiempo para hacer su jugada. Exactamente, cada jugador tiene un número determinado de tiempo. Si él no realiza o no termina su partida en el tiempo asignado para él, pierde la partida, salvo algunas excepciones ya más específicas del reglamento. Pero bueno, la invención del ajedrez del reloj fue algo que revolucionó mucho al ajedrez, hizo un ajedrez mucho más rápido, mucho más llamativo. Actualmente podemos ver partidas que duran minutos, 5 minutos en el Campeonato Mundial de Blitz. Dura un día el torneo, donde se reparte 100,000, 200,000 dólares, y las partidas son espectaculares porque antes se llamaban partidas ping-pong, porque asemejan a jugar ping-pong de lo rápido que están con el reloj. Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, el maestro Torre, yucateco, es el más importante jugador de ajedrez que ha habido en este país. ¿Qué tipos de ajedrez hay en el mundo y cómo fueron asimilando las culturas este juego, Pío? Bueno, en lo que es los países dominados por los españoles en el siglo XV, siglo XVI, o que estuvieron con los españoles, podemos hablar del ajedrez tradicional, el ajedrez moderno que ya hemos mencionado que nació en Valencia. En Egipto, cuando se hicieron hallazgos arqueológicos en una de las tumbas de los faraones, de Tutankamón, hicieron un descubrimiento de un juego muy parecido al ajedrez. No hay vestigios claros para determinar cuál es, pero sí ya encontramos un tablero de 8x8 casillas con los colores invertidos. En Japón existe el juego que es el shogi, que es el ajedrez japonés, donde existe una variación en las piezas, donde se incluye, podríamos decir, se retoma la alfereza que se vea olvidado en el medievo, y que el tablero es constituido por un tablero de 9x9 en lugar de 8x8. En China aparece el xiangqi, que las piezas son de 2 dimensiones, son redondas, y es súper encontrado en las plazas públicas, porque allá tienen una cultura de jugar xiangqi o jugar otro jueguito que se llama el Go. El Go también lo practican mucho en China. Realmente un historiador ruso, un gran maestro que se llama Yuri Averbach, establecía que el ajedrez para él es un juego donde lo que vamos a hacer es intercambiar ideas. Más que un juego de guerra, como lo tenemos la idea occidental, debe ser un juego donde intercambiamos ideas contra otra persona y vamos a ver qué tanto sabes o qué tanto desconoces a través de las piezas del ajedrez. O a través de sus movimientos. Exactamente, sí. Además de que han evolucionado, es fácil identificar a un jugador que va empezando, a un jugador que lleva años en este deporte. Exacto, muy bien. Dicen amigos que la persona que por fin inventó una vez el ajedrez o lo estableció, es una leyenda esto, claro, que el rey al que le fue presentado el juego, le gustó tanto que le dijo al inventor: te voy a dar un premio. ¿Cuál es el premio que quieres por haber inventado este juego que va a entretener a mí y a mi pueblo? Entonces el inventor, que era un tipo muy inteligente, le dijo: yo quiero un grano de arroz multiplicado por sí mismo cada vez en cada una de las casillas. Por ejemplo, que empiece con un grano con 1. En la siguiente casilla quiero 2 granos. En la siguiente casilla quiero 4, 2 por 2, 4. En la siguiente casilla 4 por 4, 16. Y así las 64 cuadritos que consta el juego. Pues ya terminado eso, cuando hicieron las cuentas, no había forma de darle todo el arroz del reino al hombre, porque para que cupiera en un lugar habría que hacer un silo que fuera de aquí a la luna de tamaño. Es decir, era una cantidad estratosférica de toneladas y toneladas de arroz. Y la leyenda, porque es leyenda, dijo que el rey, como no pudo satisfacer esa necesidad, se le hizo más sencillo mandarlo matar, que en aquel tiempo disponían así de las vidas. No pasa de ser una leyenda chusca, pero seguimos platicando con Laura y con Pío del ajedrez, y ahora vamos a preguntarle más adelante, después del corte, por el ajedrez en Hidalgo. Pero antes vamos a mandar a nuestro amigo, el licenciado y poeta Abraham Chinchillas, que nos hable sobre los libros del ajedrez. Gracias, Abraham, por tu participación. Adelante.
Gracias, arquitecto Corrales. Vamos a, antes de irnos a la pausa promocional, comentar acerca del tema de hoy, que tiene que ver también con su presencia en los libros y en la cinematografía mundial. Para hablar de algunos libros, de algunas publicaciones que se han hecho alrededor del ajedrez, vamos a ir más allá, no solamente de los manuales de estos libros que podemos encontrar, sobre todo en ferias de libros o en algunas librerías que podemos encontrar fácilmente, que nos ilustran pues el movimiento básico de las piezas y que son una manera muy buena de aprender el ajedrez, sobre todo para las nuevas generaciones, sobre todo para los niños y para los jóvenes. Estos libros son muy comunes, manuales existen de muchos tipos, con muchos autores, e incluso existen también de muchos niveles de pues dificultad, que se va adquiriendo, por supuesto, conforme cada uno de nosotros vamos entrando en el maravilloso y extraordinario mundo del ajedrez. Pero más allá de estos volúmenes de enseñanza, de estos manuales, pues hay otras publicaciones que son de sumo interés. Por ejemplo, vamos a hablar de 3 de ellas. Esta novela que se titula The Birth of the Chess Queen, el nacimiento de la reina del ajedrez, de la autora Marilyn Yalom, es una novela muy interesante que habla del ingreso del ajedrez a Europa, de este juego que es, bueno, un juego muy importante y que rápidamente encontró una bienvenida muy amplia en lo que se refiere a las altas esferas de los reyes. Era un juego que se identificaba mucho con la realeza y que después pues se identificó sobre todo con la inteligencia y con la sagacidad para establecer estrategias. Esta novela, una novela que está escrita en idioma inglés, habla precisamente de esta inserción del juego en Europa y de cómo, al ser tomado por una reina europea, se convirtió en un juego fundamental para el desarrollo de la Europa feudal antes del desarrollo pues de la tecnología. Un juego que es sin duda muy interesante, una novela que es muy ilustrativa al respecto de cómo el ajedrez se volvió rápidamente parte de la vida de Europa. Un libro que por supuesto vale la pena leer y vale la pena encontrarse. Otro libro que es un poco difícil de encontrar y que tenemos nosotros ahora aquí en unas fotocopias, es un libro español que se titula En pos del incunable perdido. Habla acerca de la búsqueda de un libro de partidas de ajedrez que se publicó en España, en Valencia, en 1495, y que es un poco el inicio del ajedrez moderno. Además, un libro que está extraviado, un libro del que se tienen algunas noticias, pero que nunca se ha podido encontrar. En pos de un incunable, de un investigador español, y que fue publicado por el Centro de Estudios de Ajedrez en España hace ya algunos años, y que es un libro que ilustra también la importancia de tener pues un modelo, una manera de jugar para quienes estaban interesados en el ajedrez. El autor es José A. Garzón, En pos del incunable perdido, sobre un libro de Francesc Vicent, un manual de movimientos de ajedrez de 1495. Y bueno, otro libro maravilloso es precisamente El arte del ajedrez, The Art of Chess, un recorrido histórico y ilustrado por bellísimas fotografías que van no solamente desde los orígenes más remotos de este juego, sino también su presencia en distintas etapas del mundo, por ejemplo, en la etapa moderna, ya en la etapa industrial, en el mundo industrial, como también el desarrollo de metales, el uso de metales y de otros materiales para poder construir cosas, pues fue rápidamente siendo utilizadas para hacer los ajedrezes más ligeros, más movibles, y por otro lado hacer que el juego se difundiera más rápidamente. Son libros que pues marcan un poco la importancia de este juego, de un juego en el que uno se la pasa muy bien, un juego que muchos somos aficionados, y que irlo transmitiendo a las nuevas generaciones pues no solamente es una manera de enriquecer su inteligencia y su habilidad para establecer estrategias, sino también el reconocer uno de los juegos más antiguos del mundo, uno de los juegos donde está representado más no solamente la ambición humana, sino también la persistencia y cómo podemos lograr un objetivo a través de tener calma y de tener una buena estrategia para poder vencer. Un juego que es sin duda muy importante y que lo será en el futuro, un juego que seguramente, como muchas cosas en el mundo, no dejarán de existir. Vamos a ir a una pausa promocional, regresamos en un momento más, no se vaya, estamos en Revelando la Historia, regresamos con nuestro tema de hoy después de una pausa, la historia del ajedrez.
Bueno, ya regresamos, amigos, estamos en Revelando la Historia, este programa hidalguense que trata de cosas culturales y fundamentalmente de la historia de estos asuntos culturales. Y hoy estamos hablando de la historia del ajedrez y vamos a preguntarle a nuestro entrevistado, el licenciado Pío Arnoldo Herrera, ¿qué hay en cuanto a el ajedrez en Hidalgo? ¿Qué hay? Él es experto porque pues él se dedica completamente a esto. Bueno, en el estado de Hidalgo es muy interesante su historia. Lamentablemente hemos pasado no por las mejores etapas durante su formación, pero podemos hablar de los campeones que ha habido en el estado de Hidalgo. Estamos hablando más o menos a principios de siglo, pues no tenemos datos precisos de cuáles eran los mejores jugadores o dónde se realizaban eventos de ajedrez, pero sí empezamos a través de la década de los 50, 60, donde el ajedrez empieza a tener un mayor auge en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo. Empiezan a formar una asociación donde se juntan los mejores jugadores del estado a participar de manera recurrente en torneos de ajedrez. Para ese entonces, parece ser que el primer campeón del estado que tenemos noticias, o oficioso por así decirlo, va a ser Carlos Tello de Tulancingo, que todavía lo podemos encontrar por ahí, si vamos a la floresta a jugar, por ahí lo podemos saludar. Todavía vive. Exactamente, ya tiene bastantes años que fue campeón del estado. Posteriormente estuvo el ingeniero Jorge Lara Arroyo. El ingeniero Jorge Lara Arroyo dominó durante los 70s el ajedrez en el estado de Hidalgo y además fue uno de los jugadores más fuertes a nivel no mundial, pero sí nacional. Él participó en la Olimpiada Mundial de Niza en 1976, me parece, no tengo mal el dato, en donde fue el mejor mexicano en toda esa Olimpiada Mundial. Tenemos en cuenta que iban los mejores jugadores del mundo en ese momento. Posteriormente, el ingeniero Lara, al no radicar definitivamente en Pachuca y tener tantos eventos a nivel nacional e internacional, el campeón que resulta de los torneos es el profesor Mario González Galviati. A ese ya lo conozco. El profesor... A Mario, un saludo a Mario González Galviati. Claro, profesor. El profesor Galviati estuvo mucho tiempo siendo uno de los jugadores más fuertes y dominantes del estado. Durante la época, el ingeniero Lara y él fueron los grandes enemigos en el tablero, porque disputaron los mejores torneos o las partidas más reñidas. El profesor Mario, podemos decir que estuvo dominando el ajedrez hidalguense de los 80s y parte de los 90s. Pero al ser un impulsor del ajedrez, porque fue presidente de la Asociación de Ajedrez, pues dejó un poco de lado el nivel del juego por proporcionar torneos para niños. Después de ahí... Si se abandona un poquito la competencia, ¿se baja el nivel? Claro que sí, el ajedrez es muy exigente. Me recuerdo ahorita un chiste donde decían, en un club de ajedrez, estaban dos maestros y decían, mi mujer me dijo que qué prefería, el ajedrez o a ella. Y el otro dijo, pues te vamos a extrañar. Le dije, no, le dije, o muevo el peón o muevo el caballo, pero luego platicamos tú y yo de esto. Realmente el ajedrez es una pasión que la vas a seguir toda la vida, es muy difícil de olvidar. Posteriormente al profesor Mario, ha habido diferentes jugadores que han estado por etapas llegando a ser los mejores del estado. Actualmente está un maestro internacional que se llama Uriel Capó, que podemos considerar que es el mejor jugador. ¿Cómo? Uriel Capó. Uriel Capó. Que podemos considerar que es el mejor jugador del estado. Ahorita es el que más ha demostrado en los últimos años más resultados a nivel nacional e internacional. Lamentablemente no es muy normal verlo jugar en torneos en el estado. Pero bueno, en el ajedrez femenil es muy interesante. Tenemos a dos lumbreras muy importantes. En los 80s había una jugadora que se llama Teresa Mejía de Actopan, que fue campeona nacional de ajedrez del estado. Y últimos años, a nuestra acompañante de hoy, la Belena Morales, que ha sido campeona de la Universidad Nacional. Recuerdo hace algunos años cuando ganó un selectivo para ir a Las Vegas a jugar en un torneo de Susan Polgar. Susan Polgar es una de las mayores promesas del ajedrez, impulsoras del ajedrez a nivel mundial. Y Laura la conoce muy bien en Las Vegas jugando 3 eventos diferentes de ellos. Y en el ajedrez infantil, pues Hidalgo en los 90s fue un estado que dominó mucho. Lamentablemente, a partir del 2005, probablemente hemos tratado, el ajedrez infantil ha bajado un poco, debido a que a lo mejor los niños ya han perdido un poquito el interés por el ajedrez. Sin embargo,
no dudamos que los resultados van a mejorar. Y ahorita en la Secretaría de Educación Pública, ¿qué hace para fomentar el ajedrez entre la niñez? Pues la SEP siempre se ha preocupado desde los 80s a promover el ajedrez. En los 80s la SEP a nivel nacional inventó o creó un programa que se llama AGESEP, Ajedrez en tus escuelas. Se retomó en el estado de Hidalgo hace 5 o 6 años, poco más realmente. Se realizaron las simultáneas en el Parque Ben Gurión, que en México se han realizado ese tipo de eventos en el DF 3 ocasiones también. Y pues se buscan ciertos eventos interinstitucionales. Todas las secundarias, los EBETIS, las primarias tienen sus eventos de ajedrez. Hace poco parece ser que el programa de ajedrez se echó al cajón porque estamos apoyando más los torneos que un proyecto educativo más fuerte, pero parece ser que la SEP tiene proyectos de abrir ese programa de ajedrez para que el ajedrez se acerque a más partes de los niños en todo el estado. Lo que sí estamos haciendo, por lo que respecta, es hacer torneos a través de la Presidencia Municipal de Pachuca y el DIF municipal para apoyar el ajedrez en el Jardín del Arte. Por ahí estamos realizando algunos eventos con instituciones privadas, conferencias sobre todo, y difundir el ajedrez. ¿Tú a qué asociación perteneces? Yo pertenezco a la Asociación del Estado de Hidalgo, pero nuestro Club de Ajedrez Premier es la que organiza a lo mejor eventos más... Tú tienes el Club de Ajedrez Premier y tú eres el presidente. Efectivamente. Entonces ahí buscamos, más que elevar ahorita el nivel del Estado... ¿Cómo se hace para contactarte? Ahorita nos está viendo miles de personas, porque afortunadamente tanto el canal como el programa tienen esa audiencia. Más de 10,000 personas ven todo el tiempo este canal, y eso estoy yéndome en Pachuca, falta del resto del estado. Quien tenga interés de practicar el deporte, de asesorarse, ¿cómo puede consultar a Pío Herrera? A ver, danos un teléfono. Un teléfono es el celular 771-194-6513. A ver, espérate, que la gente pues no es robot. 771-194-6513 o al email de ajedrezpremier@hotmail.com. Eso está muy fácil, amigos. Ajedrezpremier, todo con minúsculas y junto, @hotmail.com. Para que el que tenga este gusto, si tú eres un joven o eres un pequeño y quieres ser destacado en el ajedrez, apóyate. Hay gente profesional que lo conoce, que lo ha practicado, que le tiene un gran cariño y que sabe cómo puede ayudarte. Y si usted no es niño, si no eres niño, si es usted una persona mayor y está jubilado, también puede practicar el ajedrez, y también Pío tiene un capítulo en el Club Premier para las personas mayores. Amigos, estamos viendo aquí en la mesa un tablero de ajedrez chino que trajimos para ambientar, pero está muy bonito. Si nuestros muchachos lo acercan, verán que es un tablero de ajedrez bonito, con figuras al estilo chino. Es de su servidor. Bueno, ahora vamos a preguntarle a Pío, porque estábamos platicando hace rato. Les digo que a veces cuando hacemos los cortes, la plática que resulta es más entretenida. Y ya nada más tenemos 2 minutos, pero le voy a preguntar a Pío y ya lo platicamos. Ajedrecistas de fama mundial que no eran ajedrecistas, que eran políticos. Decíamos Winston Churchill, Napoleón. Hay partidas excelentes de él al día de hoy que podemos ver. ¿Ah, sí? Era un jugador súper fuerte, no era un jugador promedio, era un jugador más fuerte de lo normal. ¿Y la mujer esta inglesa? Vera Menchik. ¿O rusa, inglesa? Era rusa. Vera Menchik nació en 1904, se fue a vivir a Inglaterra, y en Inglaterra ella fue la mejor jugadora del mundo, pero tenía un problema, que todos los maestros no querían jugar con ella por miedo a perder contra ella. Porque era una mujer, y a nadie le gustaba en esos tiempos perder con una mujer. Exactamente. Entonces, el maestro Becker, haciéndola menos, dijo que el que perdiera con ella iba a formar parte del Club Menchik, porque era Vera Menchik. Becker fue el primer maestro en ser parte del Club Vera Menchik, porque fue el primero en perder con ella. Después de ahí se unieron 45 maestros de talla internacional. Que perdieron con Vera Menchik. Sí, hubo excampeones del mundo que iban a perder con Vera Menchik. Lamentablemente, ella, siendo la mejor jugadora del mundo en 1944, durante el bombardeo a Londres en la Segunda Guerra Mundial, falleció. ¡Qué barbaridad! Qué perjuicio tan grande! Pues qué interesante. Yo quiero agradecer a Pío Arnoldo Herrera y a Laura Morales, es tu apellido, la doctora, que es campeona estatal de ajedrez,
a él que es el presidente del Club Ajedrez Premier, y a usted que nos ha querido escuchar en este programa que hemos platicado del ajedrez mundial, del nacional y del de Hidalgo. El ajedrez, amigos, es un deporte vivo, se practica mucho en Hidalgo, se incluye en las escuelas porque es un gran formador del niño y del joven. Muchas gracias por escucharnos. Nos vamos a la sección para despedir el programa de Imagen del Pasado. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días. Amigos, ahora en Imagen del Pasado regresamos con gusto al centro de Pachuca. Miren ustedes qué edificio tan espectacular y bonito. Es el Teatro Bartolomé de Medina, que desgraciadamente ya no existe. Miren ustedes, me retiro y me hago a un lado para que ustedes vean. En esta esquina donde estoy yo parado, exactamente aquí, es ahora un restaurante muy conocido que se llama La Blanca. En esta otra esquina, bueno, hay comercios, pero vean ustedes la portada del edificio del Bartolomé de Medina. Es, por supuesto, una portada de tipo neoclásico. Tiene arriba 7 balcones, abajo 3 puertas y 4 balcones. Tiene sus 2 cornisas que nos identifican muy bien, 2 pisos, 2 niveles. Las cornisas en la arquitectura neoclásica nos dicen, nos marcan los niveles del edificio. Arriba, por supuesto, tiene su frontón recto, completo, así se llama cuando está cerrado el triángulo, y en medio, en el tímpano del frontón, pues tiene una alegoría escultórica. También tiene sus cornisas. Aquí abajo de la cornisa tiene decoración propia de la arquitectura neoclásica. Y aquí, sobre los balcones, unos arcos con alegorías muy bellas. Los arcos tienen como barandal, perdón, los balcones tienen como barandal estos balaustres también muy usados en la arquitectura neoclásica. Para acceder al edificio había que usar estas escaleras, y vean ustedes que aquí hay alguna calesa, otra que está atrás formada, porque probablemente ahí era un paradero de estos transportes públicos que se alquilaban. Realmente esta es una imagen muy bella del pasado. Ya este poste lleno de cables de corriente eléctrica nos hablan de principios del siglo XX, 1905, 1904, 1903, que es cuando empezó a introducirse por los señores landeros la energía eléctrica en la ciudad de Pachuca. Pues esta es otra imagen del pasado de Pachuca, del Teatro Bartolomé de Medina, visto desde la calle Leandro Valle. El teatro daba exactamente a la bocacalle de la calle Leandro Valle, que todavía existe, que es la calle que sube a la presidencia municipal de Pachuca, es decir, a la Casa Rull. Muchas gracias, amigos. Esta fue otra imagen del pasado. Gracias por su atención.